Aquí vemos en el capítulo 4, versículo 1, dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Seguimos, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Quién bautizaba? Los discípulos. Amén. Dios le está hablando lo que hemos estado hablando. La tarea de ejecución de la visión del reino lo hacen los discípulos. No espere que lo hagan los apóstoles, no. La ejecución la hacen los discípulos, la revelación la reciben los padres y los transmiten a los hijos, y los hijos realizan la ejecución. Amén. La revelación sobre casas e iglesias lo ha revelado Dios al Padre esta visión, pero los ejecutores son ustedes. Amén. Aquí dice, los discípulos lo hacían. Sigamos, por favor. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Hasta ahí nomás. Después seguimos, téngalo ahí. O el versículo anterior, déjemelo y después seguimos. Como lo venimos diciendo y manifestando, Jesús era alguien que se movía en todo momento y en cada instante según la planificación que el reino tenía para él para cada día. Diga conmigo, para cada día. Entonces, él era alguien que se movía según esa planificación. Usted ha visto que Jesús terminaba las tareas del día y se iba a orar. ¿Para qué iba a orar? No iba a orar para pedir fortaleza o a pedir sanidad. No, él iba a orar para que le sea revelado la planificación que el reino tenía y él lo que tenía que hacer al otro día. Entonces Jesús se levantaba de mañana y él ya sabía lo que tenía que hacer durante todo ese día. Él sabía a dónde tenía que ir, qué camino tenía que tomar, con qué persona se tenía que topar y qué milagro tenía que realizar. Amén. Por eso, hermano, tenemos que aprender a movernos según los diseños del reino. Y como digo una vez más, soy reiterativo, los diseños del reino son revelados a los padres de la visión y los padres de la visión los revelan a sus discípulos, a los hijos. A Jesús le era revelado. Él caminaba según la planificación. Y dice la palabra, wow, esto es tremendo. Y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Le era necesario, porque se tornó una necesidad pasar por Samaria, porque en el reino estaba establecido y planificado que Dios tenía que pasar por ese lugar. Recíbame esta palabra, hermano. Déjeme que le diga, el reino tiene planeado pasar por esta ciudad y pasar por este lugar. Le es necesario pasar por aquí. Hay una planificación del reino que Cristo tiene que pasar por aquí. En esta noche le es necesario a Cristo estar aquí. No es casualidad. El viernes, el sábado y hoy no es casualidad.
Por eso es que muchos no han acudido a la convocatoria, porque no han entendido que esto no es una convocatoria del apóstol Ángel y Silvia, sino esto es una convocatoria del reino, porque el reino ha dicho: necesito pasar por ahí. Le era necesario pasar por Samaria. Amén. Esto es tremendo, hermano. Hay esta necesidad del reino de pasar por aquí y de pasar por las casas iglesias. Le es necesario el reino, hermano. Y cuando el reino planifica y hay una necesidad, el reino hace que se cumpla lo que está planificado. Ahora bien, usted sabe, después va a escuchar lo que dice la mujer. ¿Por qué me hablas a mí? Si los judíos y los samaritanos no se tratan. Amén. Wow. Aquí está Galilea, está Samaria y está Jerusalén. De allá por lo menos 3 veces al año tienen que venir a Jerusalén, al templo, tenían que venir para adorar a Dios en el templo. Entonces la gente que venía de Galilea rodeaba Samaria y llegaba a Jerusalén. Aquí estaba Samaria. Los que venían de Galilea no cruzaban por Samaria un camino directo, sino rodeaban Samaria y llegaban a Jerusalén. ¿Por qué? Porque creían los judíos que Samaria era una tierra impía y tan solamente con pisarla se iban a contaminar. Entonces ningún judío pasaba por Samaria. Pero recíbame esta palabra. Escuche bien esto: cuando le es necesario al rey establecerse en un lugar, el reino va a hacer que se quiebre todas las cosas, y todas las cosas que eran prohibidas, que no se podían pasar, el reino va a abrir la puerta y usted va a pisar lo que nadie ha pisado. Por eso el reino está abriendo las puertas de la casa para que usted entre donde nadie ha entrado, donde todos le tenían miedo. El reino quiere entrar. ¡Wow! Jesús entró donde nadie entraba. Hermano, usted quiere ser como Jesús. ¿Sabe qué? Casi nadie quiere entrar en las casas a predicar y a bendecir y a llevar la presencia de Dios a las casas. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que ser uno de esos anormales que dice: yo voy a entrar donde no han entrado. No importa que sea imposible, que parezca difícil, yo voy a entrar porque el reino de Dios está conmigo y es el tiempo del reino que entra en la casa. Aleluya. Usted va a caminar y va a entrar a esa casa, por más que haya pecadores, por más que haya droga, pleito, discusiones. Usted va a pisar esa casa y esa casa contaminada va a ser libre, y la santidad y la presencia de Dios va a gobernar de aquí en adelante esa casa. Nunca más el diablo va a gobernar, porque cuando entra la presencia de Dios, el diablo se tiene que ir y Dios gobierna la casa.
Aleluya. A veces se tiene miedo de entrar en las casas. Por eso no lo hacen mucho. Pero hay una planificación del reino que le es necesario a Dios entrar en las casas. Y aquí, diga conmigo, y aquí también. Entonces, hermano, ¿qué problema hay? Nosotros estamos para cambiar lo malo en bueno. Lo que hay pleito en paz. Donde hay odio, amor. Donde hay división, unidad. Para eso estamos. Jesús se atrevió a entrar donde nadie entraba. Porque lo de allá no es más poderoso que lo mío es más poderoso que lo que está allá. Y cuando yo entro, lo que está allá se tiene que ir. Vamos a entrar a limpiar las casas, a liberar las casas. Amén. Diga conmigo, los normales no entran en las casas. Los anormales entran en las casas. Jesús era anormal, pero el anormal produce cosas revolucionarias. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, en el otro versículo, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Esto es tremendo. Dios me hablaba sobre esto en estos días, en este tiempo. Dice la palabra, Jesús estaba cansado del camino. Y no hablemos de la estupidez que se decía. No, pero ¿cómo te vas a cansar de Jesús? Jesús es el camino, la verdad. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Jesús, usted sabe, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús era hombre. Toda la plenitud de la deidad estaba en él, pero estaba la plenitud de la deidad en el hombre. Entonces, ahí lo dice literal. Jesús vino a ese lugar cansado del camino. Se recorrían, kilómetros para llegar. ¿Sabe qué? Él tenía que recorrer kilómetros para hacer la obra de Dios. Y eso lo sufría como hombre. Sufría las cargas emocionales como hombre. Los azotes los sufrió como hombre. La espina lo sufrió como hombre, la corona de espina. Los clavos los sufrió como hombre, de tal manera que cuando estaba en la cruz, él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Padre, me has abandonado?
Porque dice que el pecado de todo el mundo fue cargado sobre él. Y Dios me revelaba de esto, porque dijo, Elí, Elí, lama sabactani, porque la plenitud de la deidad se fue. Jesús quedó solo como hombre. Lo sufrió como hombre. Cuando lo maltrataban, Él sufría como hombre. Cuando lo despreciaban, Él sufría como hombre. Cuando lo rechazaban, Él sufría como hombre. Cuando caminaba, caminaba como cualquier hombre. Pero seguía haciendo la obra. Pero se cansó. ¿Quién somos nosotros para no cansarnos? A veces pensamos que somos seres extraterrestres, que no nos vamos a cansar y que si nos cansamos trabajando en la obra, no es que nos cansamos de Jesús, nos cansamos como humanos en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ayer hablamos, o esta mañana con los apóstoles, decíamos, nos hemos cansado estos días, pero no de Jesús ni de lo que hacemos, porque lo hacemos con amor, con dedicación, con pasión, sino nos cansamos nuestro cuerpo. A veces nos cansamos, conversamos, yo hoy le decía por lo que sucede en la iglesia, porque sucede en las personas, sufrimos por lo que sufren las personas, lloramos por lo que lloran las personas, y vienen y tenemos esas presiones emocionales en nuestra vida, y uno tiene que lidiar con todas esas esas presiones emocionales, las presiones físicas. Usted sabe que hoy en día la enfermedad que reluce a la orden del día son las enfermedades psicosomáticas. ¿Usted ha escuchado? Que por causa de las presiones en las emociones, en el alma, sufre el cuerpo, y a veces van a hacerse el chequeo de su cuerpo y no tienen nada, pero están enfermos. Entonces, esto es fundamental para los pastores, para los siervos, para los líderes y aún para la iglesia que ama al Señor y sirve al Señor. Te vas a cansar, te puedes enfermar. Jesús fue a esa ciudad, se sentó ahí. Ahí estaba el pozo de Jacob. Se sentó Jesús. Como yo me sentaría en este momento. Así bravo, hermano. Yo me voy a desquitar. No cree que no me voy a desquitar cuando vaya él para allá. Entonces ahí estaba Jesús. Como anoche cuando hemos llegado a la casa, como la una, wow, hemos sentado ahí. No vamos a la cama y estamos. No estamos para dormir, hermano. Sino, wow, decir, estoy descansando. Y ahí estaba la presencia de Dios, hermano. Mi garganta, cuando usted me la siente, cuando ando sin predicar, parecería que ya no podré hablar, pero cuando vengo aquí, me paro, es como que sería nueva. El pie se me hincha un montón cuando estaba, y anoche estaba así, wow, y sintió el aceite de Dios, el refrigerio de Dios, la fuerza de Dios, el descanso de Dios, y me tocaba y no tenía nada. Necesitamos esto, hermano.
Y dice la palabra que se sentó en el pozo de Jacob, que Jacob había hecho para sus hijos. Escuche bien esta rema, Dios me hacía entender. 1800 años antes, Dios el Padre pensó en el lugar de descanso para su Hijo Jesús. ¡Aleluya! El Padre 1800 años pensó que había un momento que su Hijo se iba a cansar y necesitaba crear un lugar de descanso para su Hijo. Déjeme que le diga, recíbame esta palabra. Este lugar Dios lo ha preparado de antes de la fundación para que sea tu lugar de descanso. ¡Wow! Por eso hablaba de lugares de descanso. Jacob lo ha hecho. Jesús entendió que tenía que ir allí. El Señor te dice, te voy a hacer descansar. Porque yo conozco lo que tú estás haciendo, aunque muchos no lo ven. Ni siquiera los que están a tu lado lo ven. Ellos no saben lo que tú haces cuando tú preparas todas las cosas. Yo sé que tú preparas con la excelencia que me merezco. Tú vas de aquí para allá, haces esto, haces aquello y nadie lo ve. Nadie te dice, wow, apóstol, pastora, qué bárbaro, no. Nadie sabe cuando lloras y cuando sufres, pero yo recojo tus lágrimas. Cuánto dolor has tenido en este tiempo a causa de aquellos que se han ido y los has llorado. Estabas conmigo y estabas en soledad y llorabas. No entendías por qué suceden estas cosas. Pero el Señor te dice, hay descanso para ti. Traeré descanso, prepararé los lugares y el lugar de descanso y te haré descansar, quitaré tus cargas y pondré paz, pondré refrigerio, te alimentaré en tu espíritu y podrás caminar como nadie ha caminado. Oí, sierva mía, te daré los frutos por la cual tú has trabajado. Te daré aún aquello que no has sembrado y lo cosecharás, porque te recompensaré y te premiaré por lo que tú has hecho. Muchas veces has dejado familia, has dejado tus hijos por mi obra y has ido a visitar gente y a hablar gente y a orar por gente que después ni se ha acordado y te han criticado, han hablado mal de ti. Pero el Señor te dice, yo no soy injusto para olvidar. Te premiaré, te premiaré. Y lo que has estado soñando, lo que me has estado clamando y pidiendo en estos días, te he oído y te lo daré. Volverán.
Aleluya. Lugares de descanso. 1800 años antes, Dios preparó el lugar de descanso para su Hijo. Porque Él sabía que se iba a cansar. Komamasha. Hoy estás en el lugar de descanso. Hoy está. Aquí está el pozo que Dios ha preparado junto al agua de vida para tu descanso. Andamos todo el día, hay una aceleración en el sistema, aunque no sea por la obra, pero andamos durante el día. Los días son cortos, nos faltan las horas y al otro día ni dormimos bien, tenemos presión en el trabajo, tenemos presión en la familia, tenemos presión con la sociedad. Cuando vamos a donde vamos en los vehículos hay presión y que nos cansa y que no damos más, nuestras fuerzas se acaban. Porque la vida es así hoy en día. Entonces, hermano, necesitamos descansar. Y este lugar es tu lugar de descanso que Dios ha preparado para ti. Él ya había pensado en que te vas a cansar, entonces preparó este lugar para que tú vengas a las reuniones, vengas los días de reuniones y te sientes aquí, wow, y descanses. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús nos está llamando en esta noche, hermano. Tengo mucha rema para dar, pero no. Siento la guía del Espíritu que esta noche ha preparado para que tú tengas descanso. Makataramara. Shorabakatarama. Dios ha preparado esta noche este lugar para tu descanso. Muchos han venido cansados. Muchos están agobiados aún de la vida. Algunos quizás dicen, no tengo ni siquiera ganas de vivir, de hacer, porque no tienes fuerza. Pero dice que en el lugar de descanso Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Aquí se ha abierto una puerta dimensional para pasar a ser de un lugar o de un edificio para una dimensión de descanso. Él está aquí. Él está aquí. ¿Cuántos cansados están en esta noche? Yo le digo al Señor, estoy cansado, Señor, renovado, pues, si no, no doy más. Elías había sentido una amenaza de muerte y eso lo hizo cansar y fue corriendo por el desierto y se tiró bajo de un enebro, queriéndose morir. Pero vino el ángel y lo despertó. Ushakata. Lo despertó y le dijo, come y bebe. Dios ha preparado pan y agua en esta noche para ti. Y volvió a dormir, volvió a descansar. Lo dejó Dios porque sabe que lo necesitaba Elías.
y lo volvió a levantar y le dijo: come y bebe, porque un largo camino te espera. Porque sin descanso no puedes recorrer largos caminos. Y el descanso que Dios le dio, dice la palabra que con ese alimento y ese descanso caminó 40 días y 40 noches. Shakama, cierre sus ojos. Y si usted quiere pasar aquí, pase aquí.